Ya, vamos a ir a lo que es eh, los casos especiales, donde es una combinación, porque les decía que el método gráfico eh, se utiliza lo que es básicamente para hallar la temperatura con el tiempo ya dado, pero también puede existir que te salga método gráfico, pero tienes que hallar el tiempo. Entonces, eso se parte de la siguiente manera. Vamos a analizar siguiendo este ejemplo. Este ejercicio es un problemita que entra en un examen y estaba un chingón porque, bueno, en mi caso era de mi semestre. Me hizo pensar. Ya. Entonces, lo que nos dice es que es un pescado grande cuyo peso nos da el peso. ¿Ya? Inicialmente se encuentra a 20 grados centígrados, se coloca en un horno donde el aire interior se encuentra a 5 grados centígrados. Es una temperatura ambiental. Nos dice calcular el tiempo para que el pescado llegue a 65 grados centígrados en el centro, ya la temperatura en el centro. ¿Y cuál su superficie, la temperatura de la superficie en ese tiempo? Se considera el pescado como un paralelepípedo horizontal. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Paralelepípedo es coordenadas rectangulares de base cuadrada y longitud el doble de uno de los lados de la base, considerando al pescado como si fuera agua. Ya, esto era un ejercicio igual combinado, o sea, ya nos decía el fluido que es el ambiente, pero como todavía no estamos en convección, no sé quién de esto ya es abusivo. Considere el coeficiente de convección como una sola para todas las caras. En convección ya vamos a ver lo que es este coeficiente. En coordenadas rectangulares ya paralelepípedos lo que es. El coeficiente de convección varía en lo que es para cada cara. Porque en la cara, como es cara hacia arriba, cara hacia abajo y caras laterales, el coeficiente no es lo mismo. Pero en este caso nos dice que consideremos igual para todas las caras. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos primero? Sacamos lo que es las propiedades del material. Ya. Sacamos lo que es las propiedades del material. Digo los datos del ejercicio. Y nos dice que es de masa, nos da la masa, nos da las temperaturas donde están siendo sometidas y nos da la temperatura a la cual tenemos que llegar en un tiempo determinado, en un tiempo que tenemos que calcular. Es un paralelepípedo horizontal y nos dice que al pescado lo tomemos como si fuera agua. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir eso? Que el material es el pescado. Entonces, el material lo vamos a tomar como si fuera agua. Estamos asumiendo que sea agua. Ya, entonces tiene un coeficiente de convección y la temperatura en el centro, como es coordenadas rectangulares, va a ser 0,00 tita. Entonces es x, y, z y el tiempo. Nos vamos a las incógnitas que nos pide el tiempo para que llegue a esa temperatura en el centro y la temperatura en la superficie, pero no nos dicen qué superficie, si va a ser en X, va a ser en Y o va a ser en Z. Y yo lo voy a dejar para uno porque para las demás ya va a ser lo mismo, o sea, es lo mismo hacer para cualquiera. Pero ya vamos a ver después. Ahora el esquemita va a ser básicamente así. ¿Qué es lo que nos dice? Que es para el bípedo horizontal. Entonces la longitud va a ser en Y. Y nos dice que es de base cuadrada. La base lo vamos a tomar como si fuera en la coordenada X y Z, porque es horizontal, entonces la horizontal va a ser la más grande, ¿no?
Entonces la base va a ser que la coordenada X, que sería esto, va a ser la misma distancia a la coordenada Z. ¿Ya? ¿Qué es lo que aquí les estoy diciendo? Que esa coordenada en X va a ser lo mismo en la coordenada Z y que la longitud, la longitud va a ser 2 veces a uno de los lados, entonces va a ser 2 veces a X o 2 veces a Z, que es lo mismo, ¿no? Va a ser 2 veces, que prácticamente va a ser así. Esto va a ser 4 veces, ¿por qué? Porque partiendo de la analogía, ¿qué es esto? Va a ser 4 veces L1, multiplicado. Y esto va a ser lo mismo. L1, L1, 4 veces L1, que es 2 veces este espesor. Ya, ¿cómo solucionamos esto? Partimos de la temperatura media. Siempre vamos a partir de la temperatura media, que son las temperaturas donde van a estar ligadas lo que es la convección, digo, el régimen transitorio. En convección va a ser lo mismo, pero ya vamos a ver. La temperatura media va a ser 85 grados centígrados. Las propiedades del material. La difusividad térmica, la conductividad del material. ¿A qué material? Nos dice que es pescado, pero no hay propiedades del pescado, o sea, no hay tabla para pescado. Tal vez habrá para diferente temperatura, no lo sé, pero en este caso nos dice que lo tomemos como si fuera agua. Entonces, nos vamos a las tablas, ¿está? En la tabla A3 del anexo A del texto de la materia. Y aquí viene lo interesante. La temperatura en este lado va a estar en grados Fahrenheit y en este lado es lo que es grados centígrados. Es por eso que les decía que tienen que fijarse bien con qué temperatura o bajo qué temperatura, bajo qué, ¿cómo se les diría? ¿Bajo qué escala de temperatura está? Kelvin, grados Fahrenheit, grados centígrados, Radon. Entonces, tienen que fijarse eso bien y poder convertir la temperatura, ¿no? En este caso ya tenemos lo que es para grados centígrados. Entonces, aquí van a estar las propiedades. Todas las propiedades tienen una variación de temperatura. Es por eso que todo va a estar para cada temperatura un valor. Y de la misma manera tenemos que interpolar para 85 grados centígrados, que va a estar en este rango. Entonces, ¿qué es las propiedades importantes que tenemos que tener? Es la conductividad y la difusividad. Pero ahora en este caso no tenemos difusividad térmica en la tabla, no hay la difusividad térmica. Hay difusividad de momento, que sería la viscosidad dinámica. Esta es la difusividad de momento, ¿ya? Entonces, no hay difusividad térmica. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tenemos que calcular lo que es la difusividad térmica. Y eso, partiendo del concepto de lo que es el tema 2, cuando hemos calculado la ecuación generalizada de la conducción, hemos visto ese parámetro y está en función a, hemos visto esa propiedad y está en función a otras propiedades, que serían la conductividad, la densidad y el calor específico. Entonces tenemos que sacar de tablas densidad, calor específico y conductividad, interpolando para 85 grados centígrados. Entonces, en función a estos tres, sacamos lo que es la difusión térmica, que es la conductividad sobre densidad por Cp. Y nos sale este valor. Ya. Entonces, partir de la distancia coordenada más corta es lo que se pide. Bueno, es lo que se hace para ver qué método tenemos que utilizar o cómo calcular. Entonces, no sabemos cuál va a ser la distancia más corta, pero sí podríamos tener una idea porque nos dice que la longitud no va a ser la distancia más corta porque es 2 veces a un lado, ¿no? Entonces, pero sabemos en magnitud más o menos cuánto va a ser, pero no tenemos en valor cuánto va a ser. Entonces, calculamos ese valor, esos valores en sí de cada coordenada
Y ahora algo importante es que nos da masa y nos da tamaño o dimensiones. ¿Cómo, cómo podemos analizar o cómo podemos calcular las dimensiones partiendo de la cantidad y tamaño? ¿Cómo podemos relacionar? ¿Con qué parámetro o con qué propiedad? Con la densidad. Entonces relacionamos lo que es la cantidad y tamaño con la densidad, que la densidad es masa sobre el volumen. Entonces de aquí la masa ya tenemos que es 5 kilogramos y el volumen sí tenemos, porque nos dice que la distancia o todas las distancias pues tenemos funcionando la distancia. Entonces de ahí directamente, como ya tenemos que el volumen es funciona una incógnita, despejamos lo que es la distancia. Entonces para el eje X, que es 2L1, va a ser este valor. Y como 2L1 va a ser lo mismo que la coordenada Z, o sea, X va a ser lo mismo que Z, entonces en la dirección X va a ser tanto y en la dirección... aquí no le he anotado, pero ya, en la dirección X y Z va a ser lo mismo. Después ya yo creo que lo vamos a ver. Pero en la dirección Y ya no, porque va a ser 2 veces este valor. O sea que va a ser 2 por este valor. Entonces, como en X o Z es lo mismo, entonces partimos de X, la distancia más corta. Entonces, la longitud característica va a ser la mitad, que sea la mitad de este valor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos después? Hallamos el número de Biot, que es lo que nos dice qué método tenemos que utilizar. En nuestro caso nos sale que es método gráfico. Mayor a 0,1 va a ser método gráfico. Pero aquí viene lo interesante, que el método gráfico más que nada nosotros lo utilizamos, o hasta ahora hemos visto que se utiliza para hallar temperaturas y no tiempos. Entonces aquí viene la combinación de utilizar este método. Entonces, aquí les decía en el video de coordenadas rectangulares que hay un método antes del método gráfico, que es el método de las aproximaciones. O sea, este método se ha utilizado para poder ir directamente a las gráficas, que es el método de las aproximaciones. Si quieren entrar a fondo a lo que es esto, está en el Genus Sengel, que es interesante. Lo que es esto, este método más que nada actúa como si fuera método de la capacidad global, o sea, es parecido a ese método. Se utiliza una ecuación implícita, sí, que es esta, que es más que nada es para centros igual, o sea, es directamente para centros de cualquier pieza, objeto. Entonces, para el centro de la pared plana nos dice que igual es la variación o función de temperatura, pero va a estar una constante a sub 1 por e a la menos lambda sub 1 al cuadrado por tau. Su nomenclatura del Sengel, tau representa al número de Fourier, ¿ya? Entonces, en nuestro caso va a ser a la constante a sub 1 por e a la menos lambda sub 1 al cuadrado por número de Fourier, que se asemeja a lo que es el método de capacidad global, pero en este caso es para puros centros, que en nuestro ejercicio se nos da este caso, ¿no? Que es el centro. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es que se hallan esas constantes? Se hallan de la siguiente manera. Se hallan en función al número de Biot, que eso varía desde 0,01 hasta los 30. Creo que hay más.
40 y 1000, creo que es una parte de la tabla, ¿ya? Entonces, pero en nuestro caso, lo que nos sale es el BIOT 0,92. Entonces, de igual manera, aquí tenemos las constantes lambda sub 1 y a sub 1 para pared plana, que es nuestro caso, para cilindro y para esfera. Lo que hace este método es igual que la capacidad global, se analiza de la distancia más corta y ahí se deja. O sea que directamente para X nosotros nos vamos y calculamos las constantes o interpolamos para el BIOT 0,92, que estaría en este rango 0,9 y 1. Entonces interpolando tenemos que lambda 1 es 0,83,398 y a sub 1 es 1,11,23,8. Entonces con eso directamente nos vamos a la función de temperatura y reemplazamos, o sea, igual que capacidad global. El Fourier lo dejamos así primeramente, o sea, hallamos el número de Fourier de aquí, despejando, porque ya tenemos la temperatura en el centro, ambiente tenemos, inicial tenemos, las constantes tenemos y el Fourier podemos hallar. Pero Fourier a qué va a ser igual, es a la difusividad térmica, tiempo y longitud característica. Entonces, como ya tenemos Fourier, directamente despejamos lo que es el tiempo y nos sale esta cantidad, que en horas es 5,95. Y hasta ahí se resolvería. Pero como en un principio les decía, este es un método de aproximación. O sea que este resultado no es coherente a los datos que nos da el problema. ¿Ya? Ahora, para analizarlo siguiendo los métodos que hace el ingeniero, que es gráfico, o sea, netamente gráfico, con esta gráfica se hace lo siguiente. Tenemos el BIOT, podemos calcular el BIOT a la menos 1, sí, se puede, pero surge algo, que es esta parte. BIOT a la menos 1, hallamos. Fourier ya se puede dejar en función del tiempo, sí. Para X y para Z va a ser lo mismo, pero para Y ya va a ser distinto. ¿Por qué? Porque su longitud característica varía. No es la misma que para X y para Z, porque su distancia en esa coordenada no es lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? En función a estos valores, ya, para que quede mejor claro. Lo que se tiene que hacer es adoptar valores de las constantes, o sea, y sub 2 L1 que va a ser igual a y sub 2 L2 y y sub 2 L3. Tienes que hacer ya no la intersección de Fourier con BIOT a la menos 1, sino la intersección de la constante con el BIOT a la menos 1. ¿Qué es lo que haces? Tienes que buscar valores de la constante para estas coordenadas. ¿Para qué? Para que el número de Fourier te salga lo mismo. O sea, tienen que ser iguales para las tres coordenadas. Pero en este caso solo estamos haciendo dos. ¿Por qué? Porque para X y para Z el BIOT es lo mismo. Entonces el Y va a ser lo mismo y el Fourier va a salir lo mismo. Entonces por eso es que directamente estoy haciendo solo dos. Pero si fuera diferente valor, tendríamos que hacer para las tres, iterar tres constantes y tendríamos que sacar los números de Fourier igualitos. En este caso, como solo son dos por la simplificación del ejercicio que nos da que la coordenada X y Z van a ser lo mismo, entonces de ahí directamente solo van a ser dos. Entonces Fourier va a ser 0,3 para Y en la coordenada X o Z, que es 0,88. O sea, hay que iterar, tienes que darte valores, vos tienes que darte valores utilizando el BIOT a la menos 1 y con esa intersección
O sea, a ver, vamos a esta gráfica. O sea, biota la menos 1 ya tienes. Y tienes que darte valores de y. ¿Para qué? Para que con los valores de biota la menos 1 y este valor adoptado de la constante te salga el número de Fourier igual en las dos coordenadas, como es en este caso, en x, z y y, ¿ya? Iterando, haciendo viendo hartas veces la gráfica, es que para este valor de 0,88 el biota la menos 1, 1.87, el Fourier sale 0,3. Y para 0,85 y con biota la menos 1 de 0,55 sale igual 0,3. ¿Ya? Hay que jugar con la gráfica, esa es la macana de esta parte, de esta combinación. Tiene que salir el Fourier lo mismo. Entonces, siguiendo con eso, el Fourier te sale 0,3. Entonces, para xz, que es la distancia más corta, directamente puedes sacar lo que es el tiempo. Ahora, en aquí surge dos versiones que yo hago las dos versiones. ¿Por qué? Porque para ver que el método de la aproximación sale de la media de estas dos interacciones. Pero siguiendo a lo que, a ver, adelantándome un poco, siguiendo lo que dice el concepto, es que como es este proceso de enfriamiento, bueno, aquí lo toma como si fuera calentamiento, pero si fuera enfriamiento sería saliendo, ¿ya? Entonces, si fuera calentamiento o enfriamiento, que es lo mismo, solo es lo contrario, vamos a seguir el ejemplo de calentamiento. Como tenemos que la coordenada x y la coordenada z son lo mismo, o sea, es una distancia igual, y la coordenada en y es una distancia el doble de los dos, para llegar a la temperatura en el centro, o sea, para que, como el centro es la temperatura hasta donde se va a estancar, o hasta lo máximo que va a cambiar, hasta lo máximo que va a cambiar, ¿sí? Es lo siguiente, para que llegue, bueno, el centro es el flujo de calor donde va a llegar y no va a haber, ¿cómo lo explico? A ver, el traspaso de energía que va a tener desde un punto a otro punto, como es un objeto limitado de coordenadas, es que su punto medio va a llegar a ser la saturación del traspaso. O sea, ¿qué quiere decir? Que para traspasar basta que llegue al punto medio y entonces ya va a haber un equilibrio de energías, o ya va a empezar a equilibrarse, por así decirlo. Y eso tiene que ver con la distancia a la cual tiene que recorrer. Entonces, ¿qué es lo que me refiero? Que si es un proceso de calentamiento, que no es este caso, pero es lo mismo, solo que es contrario, es que si aplicamos el calor desde un punto hasta este punto, como vemos que la coordenada es más corta que en la coordenada y, es que por esta parte ya le va a ganar a lo que es este calor, por las distancias que se tiene para cada coordenada. Entonces basta analizar en la coordenada más corta para ver en qué tiempo esa temperatura se va a llegar. Porque si vamos a analizar en la distancia más larga, este ya le gana a este. Entonces ya no es tan necesario calcularlo por esta parte, porque este ya la ha ganado. Entonces esta temperatura ya está en su punto de equilibrio. Hasta que este llegue, este sigue va a estar en ahí, o sea que ya no le va a interesar que este venga aquí, sino que solo la distancia más corta, o el flujo de calor por la distancia más corta que va a ir, es el que le interesa para que llegue a este punto. Entonces, siguiendo esa analogía, es que directamente se puede dejar en lo que es el cálculo para la distancia más corta.
Pero para ver cómo es que ha manejado el método de las aproximaciones, es que el método de las aproximaciones calcula para las tres coordenadas, ¿ya? Que es para xz, en nuestro caso es lo mismo, y para la coordenada y, que va a ser otra longitud característica, ¿ya? El tiempo, como ven, dependiendo a la longitud característica o al espesor que se va a tener, va a depender ese tiempo, o sea que es, como en este caso es mayor, el tiempo va a ser mayor, y en este caso es menor, va a ser menor el tiempo, directamente proporcional, ¿ya? Y el método de la capacidad global, digo, el método de las aproximaciones que se asemeja al de la capacidad global por su ecuación implícita, es que saca la media entre estas dos, o si fueran las tres diferentes, sacaría la media, o la tercia, no, la media de los tres, ya sería la suma y dividir, ¿no ve? Y es por eso que saca 5.88, como era en un principio. 5.95 metros de las aproximaciones. Y en nuestro caso 5.88, ¿ya? Pero basta que tú analices para la distancia más corta, porque es el público que más rápido va a llegar, o es por la coordenada que más rápido va a llegar a la dispersión de calor. Ahí ya estaría bien, porque ya va a entrar en equilibrio. Ya va a ser eh, por demás calcular en la otra coordenada más larga, porque en esta parte ya ha llegado. Entonces ya es un aspecto más práctico a lo que se llega, ¿ya? Y esa sería la explicación. Ahora, para la temperatura en la superficie, no nos ha dicho en qué coordenada va a ser, pero yo lo voy a hacer para 1, usted se lo puede hacer a modo de practicar para los otros. Entonces, para x igual a L1, o sea, en la superficie de la coordenada x, se hace lo siguiente. Igual se utiliza lo que es el método gráfico, que es en el segundo gráfico de los gráficos de Haley. La distancia, el parámetro de distancia corregida, que va a ser 1, y el número de Biot, la menos 1, que es de la coordenada a analizar, que sería en el eje X 1.087. Entonces, de igual forma, Biot a la menos 1, 1.087, que va a ser 1, y intersectamos y va a ser 0.65. Ahora, en esta parte ya, como la temperatura en el centro ya se nos ha dado de dato, o sea, no hemos calculado las constantes, ya no es necesario meter o introducir lo que es las constantes, porque no hemos calculado nosotros. Ya se nos ha dado de dato. Entonces directamente se multiplica por la constante a la coordenada donde estamos corrigiendo la distancia para poder calcular esta temperatura. Y despejando lo que es la temperatura nos hace 65.5. Ahora estaría bien, no lo vamos a ver. Para ver si hemos hecho bien, ¿qué es lo que tenemos que ver? El proceso. Que es el inicio del ejercicio. O sea, tenemos que ver las temperaturas donde está interactuando nuestra pieza, que es un proceso de enfriamiento, si no me equivoco. O calentamiento es. Sí, porque nos decía, es un pescado de... O sea, la temperatura ambiental es 20 y la temperatura inicial es 20 y la temperatura ambiental es 50. Es un proceso de calentamiento. Y la temperatura en ese tiempo que hemos calculado es de 65 grados centígrados. Y en el mismo tiempo queremos saber cuánto va a ser su temperatura en la superficie. En este caso hemos hecho para X. Va a ser 65.5. ¿Por qué?
¿Por qué va a ser mayor? Porque la temperatura ambiental es mayor a la temperatura inicial. Ahora, en este caso, la temperatura en el centro es 65 y a nosotros en esta superficie nos ha tocado 65.5. No, va a variar con 0.5 grados. ¿Por qué? Porque su distancia es corta. Creo que es 0,137, ¿no? Entonces la mitad es 0,0685. Va a ser 68.5 milímetros. 68 milímetros. Entonces la variación de temperatura y por las propiedades que estamos tomando como si fuera agua, es que no va a variar mucho. ¿Ya? Entonces estaría bien lo que es la temperatura en la superficie. Ahora se los dejo por ustedes en las otras superficies. Que en la superficie en Y va a ser mayor, sí, porque la distancia es más larga, ¿no? En Z va a ser lo mismo, porque es el mismo biot y además va a ser la misma coordenada o la misma distancia. X y Z es lo mismo, ¿no? Pero en Y va a ser mucho mayor esto. Y eso ya se los dejo para ustedes para modo de cálculo de que practiquen. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.